no es tan recomendable, ¿no? Mm, Por lo que pasa por un sistema calórico y de movimiento y todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué le diré? Es como una apuesta. Es cierto de que hay empresas que tienen estándar de certificación. Por ejemplo, verá, algo que se puede hacer, uno puede hacer y es muy sencillo, es revisar si las empresas que venden agua, si uno quiere estar más seguro del agua que toma, es revisar si las empresas tienen una clasificación o certificación de normas ISO o de Mm, normas INE. O se podría también consumir lo que son las aguas alcalinas, ¿no es cierto? Eh, Con también recipientes ultravioleta. puede ser, claro. Inclusive hasta el agua se le puede magnetizar. Hay un sistema, según he escuchado, no he podido revisar muy bien, que han inventado en Alemania, que el agua pasa por unos serpentines, es agitada, le someten a la acción de campos magnéticos, le calientan, bueno, le hacen mil cosas. El agua, si fuera una persona, saldría medio mareado, pero le hacen bastantes cosas y es bien interesante. Por ejemplo, el agua que usan las enfermeras, agua bidestilada, doble proceso de destilación o tridestilado, es decir, el agua que usan para inyectar. Entonces, esa agua es mucho más garantizada. Prácticamente es agua La garra. solución salina, No, 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 no. Eh, es que hay, dice agua para inyectar. Yo digo, ¿qué agua? no, Solución salina. no, hay unas ampollas que es de agua destilada. Ah, agua destilada. Sí, pero yo sé que existe, aunque no sé hasta qué punto lo hagan aquí en Ecuador, existe bidestilada hasta tridestilada, o sea, es doble y triple proceso de destilación. Oye, Ah, porque yo sé que venden agua destilada, pero para las baterías de los carros. ajá, claro, claro. Pero esa no Entonces, se toma. mm, no se toma, pero lo que es la de farmacia, o sea, la que es para el consumo humano, yo le voy a averiguar, porque sí, alguna vez nos dijeron del agua destilada usar, pero Ya, agua es para ¿cómo es? En el ámbito hospitalario, ya. para el tema de los sueros y demás. Bien, entonces veamos ahora el agua, un fluido engañosamente simple. Aquí está. Esta es la composición, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Hay un ángulo de inclinación. Este es el ángulo de inclinación espacial, es decir, la posición que tienen los átomos de hidrógeno con respecto al átomo de oxígeno. Pero, oh sorpresa, ¿ha escuchado usted oír hablar del santuario de Lourdes en Francia? Bueno, es un lugar donde supuestamente la Virgen lloró y las lágrimas hacen que brote el río y van personas y se curan y una serie de situaciones, uno diría, wow, ¿y esto qué es? Y que mucha gente va por este tipo de situación y otros lugares así alrededor del mundo. Ahora bien, verá, no es que la Virgen lloró ni nada de eso, sino que el agua, cuando el agua es golpeada, cuando el agua baja por las cascadas, por los ríos, por las piedras, cambia la orientación espacial. Es decir, estos puentes se acercan, cambia a 103 grados punto algo. Y esa variación es lo que le da al agua tremendo potencial, tremenda posibilidad. ¿Ha visto usted a las señoras que trabajan o que lavan la ropa en el río, que le suenan a la ropa, le dan palazos a la ropa? ¿Por qué? Se ha puesto a pensar. Ellas no saben de esto del agua, no saben ni cuatro pedazos. Pero, ¿qué sentido tiene? Ah, el sentido es que cuando la ropa es golpeada, es pegada, y las lavanderas antiguas
hacían eso, sonaban a la ropa contra la piedra, cambia este tipo de situación. Y el agua, junto con el deja, con lo que penetra más rápidamente, es decir, ese sistema es más eficiente que el lavado a máquina, porque en el lavado a máquina solamente se rota, pero en este lavado la ropa es golpeada, pegada, y se desinfecta, se purifica, se limpia mejor. Vean, pero tiene que ser en el río, no es agua cualquiera, porque precisamente el agua al pasar por las rocas, por las cascadas y tanta cosa, tiene ese potencial. El agua tiene unas propiedades increíbles. Tiene la propiedad solvente, es el disolvente universal por excelencia. Por ejemplo, les comento, yo que tengo la miel, cojo miel con las manos y qué pegajosería. Y parece que no va a salir el propóleo, sin embargo, se le pone agua y ya. Y la gran cantidad de sustancias que se disuelven con agua es increíble. Prácticamente por eso se llama el disolvente universal por excelencia. Por excelencia. El agua tiene una gran propiedad de adaptabilidad, es decir, el agua se adapta al recipiente. Usted puede poner agua donde sea. Le forma un cucurucho, un vasito, el agua acomoda su forma a donde usted la ponga. Y siempre el agua busca los lugares más bajos. Por eso, las casas subterráneas o los subterráneos son más húmedos que el último piso. Por ejemplo, en el Puyo, ¿en dónde usted le convendría vivir? ¿En el primer piso o en el quinto piso? A ver si responden bien. Del primero al quinto, ¿cuál usted elegiría para vivir? El medio. Ajá, muy bien. Yo me iría por el tercero o el cuarto. El medio. Bien, bien. Porque en el último el calor pega durísimo y abajo la humedad, Dios, cuando el calor flota, entonces la humedad, el vapor de agua empieza a subir y en el primer piso no hay quien esté, parece un sauna. Bien. Entonces, el agua tiene este potencial de adaptación. El agua tiene una propiedad informática. Dice, pero ¿qué tiene que ver el agua con...? Porque cuando usted piensa en la informática, usted piensa en la computación, en la información. Sí, el agua es un sistema de transporte de información. ¿Por qué? Piensa en esto. El agua en los océanos se mueve y demás. ¿Cuántas cosas no hay en los océanos? Hay oro, estaño, mercurio, tantos cadáveres muertos, descomposición. Claro, en el agua hay de todo, como en botica. Entonces, el agua tiene ese potencial de transportar. Se le llamó por un científico llamado Jacques Benveniste, francés, la memoria del agua. Claro, al mencionar esto fue ridiculizado por la comunidad científica y tanta cosa, pero el agua tiene una capacidad de transporte no solo de sustancias, sino de información cuántica. Ya vamos a ver qué es esa cosa que se llama cuántica, que es supremamente increíble y es sorprendente. Entonces, pensemos que su célula necesita del agua, no solo para nutrirse, sino también para recibir información proveniente de las diferentes sustancias, de los diferentes procesos que ocurren en su interior. Es decir, usted a partir de ahora, usted no va a entender el agua solo como un fluido, como una sustancia, como algo que hay que tomar. No, el agua tiene un porqué, o sea, tiene una propiedad muy interesante. ¿Qué es esto de cuántico? Bueno, salgamos aquí para entender y ver algo un poco más explicado. Ya, a ver.
La mecánica cuántica, que es una rama de la física cuántica, se observó que hay una interacción, hay una reacción de las partículas a nivel subatómico. Es decir, usted, yo, todos los objetos, los seres vivos y los objetos inanimados están compuestos de átomos. Pero no solo están compuestos de átomos, hay partículas más pequeñas que los átomos, es decir, partículas subatómicas. Y en estas partículas subatómicas se observó, se vio que hay comportamiento o movimiento tipo onda y tipo partícula. Es decir, cuando Albert Einstein planteó la teoría general de la relatividad, estableció que había una relación entre la energía y la materia. Es decir, por ejemplo, cuando usted come, o sea, usted es materia. Cuando usted come, la materia que es el seco de pollo y demás, se transforma en energía mediante un proceso de digestión. Esta energía que va las vitaminas, minerales, oligoelementos y demás, otra vez se transforma en materia al integrarse a sus tejidos. Las proteínas se integran a sus músculos, las vitaminas se integran a sus ojos, los carbohidratos se integran a su páncreas y así sucesivamente. O sea, hay una conversión de materia en energía y viceversa. Entonces, la mecánica cuántica menciona que a este nivel subatómico se emiten discretas emisiones de energía. Y cuando se siguió investigando a profundidad en este asunto, se vio la posibilidad de conocer el futuro. Más sorprendente. ¿En qué sentido? En el sentido de poder saber en un sistema cerrado, por ejemplo, una caja, una partícula, ¿dónde iba a estar? Esto está muy estrechamente ligado con la teoría de relatividad de Albert Einstein, pero que a nivel, el agua también tiene un comportamiento a nivel cuántico. Y esto, para explicarlo, vamos un poquito acá. La computación cuántica, las computadoras, vamos a tomar un pequeño desvío para entender algo. La computación clásica, normalmente cuando usted recibe un celular, una laptop, perfecto, era la computación clásica, es decir, una, eh, un estado, por ejemplo, un circuito integrado, podía tener un estado de 1 o 0, es decir, corriente o no corriente, sí o no. Y a partir de ahí se ha construido toda la computación que conocemos. Pero, oh sorpresa, que la computación cuántica se basa en el uso de qubits, en vez de bits, qubits, donde ya no es 1 o 0, sino que simultáneamente este circuito podía tener 1 y 0, y más allá, tener diferentes valores entre 1 y 0. Es decir, 0,1, 0,2, 0,00 tanto, y así sucesivamente. ¿Eso qué hace posible? ¿O eso qué hizo posible? Hizo posible que se pudieran generar mayor capacidad de cálculos por segundo, crear nuevos algoritmos, nuevos procesos para procesar información. Por ejemplo,
Piense usted en el comportamiento de los sistemas meteorológicos. Hoy, ¿va a llover o va a hacer sol? La meteorología clásica dice usted, no, va a ser tremendo sol, y usted asoma y chispa, está lloviendo. Qué coraje, me mintieron estos meteorólogos, no saben. Lo que pasa es que los sistemas meteorológicos son analizados con equipos de computación clásica. Precisamente los sistemas meteorológicos del clima necesitan ser tratados mediante algoritmos cuánticos que puedan comprender mejor todas las interacciones y todos los procesos. Entonces, ya yendo un poquito al tema del agua, se descubrió que el agua tiene 4 estados. En la escuela, ¿qué le enseñaron? Le enseñaron que el agua está en estado líquido, sólido y gaseoso. Usted, nosotros, no, en nuestra mente infantil, ya, un gas, el agua, el hielo, perfecto. Hasta ahí la historia. Pero no nos contaron toda la historia completa, porque no se sabía en ese tiempo que estudiamos. Se descubrió que hay un estado tunelar, hay un estado de túnel en el agua, es el 4º estado del agua. Vamos a ver en un video qué nos dice. Es decir, el estado tunelar del agua, y que, según la investigación, el agua se disipa sin usar energía. Eso es fabuloso, las posibles aplicaciones que pudiera tener en diferentes campos. Algo que genera un movimiento sin usar energía. Vea qué sorprendente. Esto ha sido una explicación, posiblemente sea la explicación más, la segunda explicación más compleja del todo el curso de lo que ustedes van a recibir. Sé que sus cabezas están echando humo. Para entender más o menos esto del estado cuántico, pensemos en los criterios que nosotros en las cosas que nosotros creemos o decidimos. Por ejemplo, decimos, no, esto es blanco y esto es negro. Camila es buena persona, es mala persona. O sea, ya, si por ejemplo Camila cae en desgracia y dicen que es mala persona, entonces Camila tiene todas las malas cualidades. O sea, por poner un ejemplo. No se ve lo intermedio. O sea, es decir, no, Camila tiene defectos, pero también tiene virtudes. Es difícil. Cuando nosotros hacemos un juicio, no es cierto que decimos así o así, blanco o negro, positivo o negativo. En cambio, nos cuesta trabajo pensar equilibradamente, decir, no, esto tiene esto malo, pero también esta persona tiene esto bueno. Esa sería una analogía del estado cuántico. Es decir, que hay una situación intermedia que cambia nuestra percepción de las cosas. Como muchas veces nos pasa en la vida real. Nos dicen, no, fulano, que es así, así, asado y cocinado. Y dice, ¿en serio? Y cuando usted conoce a esa persona, dice, no, pero sí que ha sido en parte, pero no es así tanto. Hay estas otras cosas. Entonces, es una comparativa de cómo se le asemejaría el estado cuántico del agua en cuestión, de lo que estamos considerando. Antes de proseguir,
Preguntas, dudas, inquietudes. Sobre el agua. Se quedaron. Uy, Ya, una pregunta tengo yo. sí. En caso más recomendable, ¿es tomar agua del mar o agua de la llave? Ya. A ver. El agua de mar no se puede tomar directamente porque los riñones Ya, no están diseñados para eh, procesar la sal. O sea, el nivel de sal que hay. De hecho, ya, por ejemplo, cuando usted toma un poquito de sal, así, directo, le da una sed tremenda, tiene que estar que toma agua para disolver esa sal. Ese es el ya. problema de los náufragos cuando están, que no tienen agua para tomar. Es un problema. Pero no, Pero, agua, mejor agua de la llave. pero yo he escuchado, no sé, que hablan que es bueno tomar un poco de agua de mar salada por el yodo. Sí, un poco, ¿Qué quito? un poquito, una cucharita a lo sumo, Oh, porque la cantidad de sal es bien fuerte en el agua de mar, agua marina. oh, ok. Hay un medicamento que se llama aquamarina, que se prepara a partir del agua de mar, un medicamento homeopático. Tiene algunas aplicaciones bien interesantes. En el material adicional ustedes van a ver bastante de estas Ya, medicamentos. Sí, gracias. bien. Esteban, Camila, muy bien. Ahí, refresquen. Bueno, la misma Sí, pregunta que le hizo la compañera, pues ya le hice. Esa pregunta quería saber yo, porque dicen que es bien beneficiosa el agua de mar para algunas enfermedades. claro. Sí, sí es útil, pero ese es el problema, el tema de la sal. O se le puede hacer un proceso de filtrado, de filtración de- del agua para quitarle la salinidad y poderla ocupar. Pero claro, cuando se le quita la salinidad, entonces también eh, se van eliminando minerales que pudieran también ayudar en ciertas patologías. Ese es el defecto de la destilación del agua. Bien, prosigamos. A ver. Esto de la parte cuántica del agua es poner a dar a luz a un estudiante, porque realmente es súper complejo, es bien fregado de entender esta situación. No, no, no es así de captarlo tan, tan sencillamente. Bueno, aquí tenemos un poquito de historia, ¿no? En el tema de lo que es la hidroterapia, que vino a la par de la talasoterapia. ¿Se acuerda que habíamos estudiado acerca de las investigaciones que se hicieron con respecto al uso del sol como agente terapéutico? Prácticamente una cosa llevó a la otra. El uso de los baños de sol, el uso de los balnearios y demás. Desde tiempos antiguos. Inclusive el papá de la medicina, el viejo Hipócrates, él hablaba acerca del poder curativo del agua. Y el agua principalmente se usaba en frío. Inclusive, no sé si usted conoce de que eh, en Finlandia hay el baño finlandés, donde una persona se sumerge en hielo, abre un hueco en el hielo y cataplum, le meten y le sacan. Imagínese usted, ¿lo haría allá en ese rumbo? Bueno, allá es común, ¿no? Y es una práctica bien frecuente.
también Pitágoras. Bueno, aquí ya se empezó a considerar la posibilidad de usar el agua caliente. Y junto con el agua fría, o sea, ya combinación de agua caliente, agua fría, como usamos. De hecho, en las lesiones deportivas se usa tanto el agua fría como el agua caliente, por el tema de reabsorción de los hematomas, por el tema de la vasoconstricción, vasodilatación y demás. Agua caliente y agua fría. Siempre en los golpes empiece con agua fría, compresas de agua fría, menos tiempo puede ser 1 minuto y compresas de agua caliente 3 minutos. O los baños alternos, por ejemplo, una esponja en las picadas de abejas, así resolvemos acá en Turi, así nos hacemos. Por ejemplo, una compresa con agua, un algodón con agua caliente y otro con agua fría y de contraste. Mi familia se ríe conmigo porque cuando a mí me hacen eso, a mí me da un ataque de risa. Me da por reírme. Y estoy, wow, me río. Así es, como dice, un alto reflejo. Y bueno, por un lado mejor porque ni siento el efecto del frío, del calor. Un poco más de historia con respecto a esto de la hidroterapia. Ya un poco más actual, un poco más hacia acá, aunque esto es del año 800, me parece, 800 antes de Cristo. Este personaje Carlomagno, creo. Por ahí. Más investigación. Ya. Este personaje, Sebastián Ney, es como se dice un poco casi el papá de la hidroterapia. En muchos libros naturistas aparece este personaje por los aportes, toda la investigación que él hizo al desarrollo de la hidroterapia. Se le tiene en un sitial bastante alto por todo lo que él hizo. Beneficios: relajación muscular, disminución del dolor, mejora el equilibrio, en fin, la hidroterapia es bastante buena. De hecho, inclusive los niños, por ejemplo, los niños que están en la playa, o sea, que ya reciben hidroterapia de alguna manera, están más tranquilos, se duermen más rápido, no molestan tanto, ya se cansan. Entonces están ahí disfrutando en el agua. Los niños no quieren salir del agua, de las piscinas y demás. Ahora, el calor húmedo, ojo con esto. No aplicar en las personas que tienen artritis, compresas de calor húmedo. Calor seco, sí. Una compresa seca, sí. Pero el calor húmedo, más que beneficiar, le va a perjudicar. Pero el calor húmedo tiene su espacio, tiene su aplicación en enfermedades respiratorias como la bronquitis, las congestiones y el asma. Y tranquilamente en la espalda, en el pecho, para que la persona respire. Claro, si hay un paciente que tiene artritis y tiene bronquitis al mismo tiempo, entonces usted tendría que ver cómo manejar al mismo tiempo ambas patologías sin causar daño innecesario. Agua caliente, vasodilatación. Y agua fría, vasoconstricción. Es decir, a ver, ¿a qué hora del día bañarse con agua fría? ¿Y a qué hora del día bañarse con agua caliente? En las mañanas, a las 5 de la mañana, agua fría. Ajá, eso, muy bien, ahí Esteban, de valiente, eso, chévere. Yo digo, en la mañana la base, bañarse en agua fría y en la noche con agua caliente para descansar mejor, pienso. Exacto, porque si usted hace el revés, entonces va a estar dormido, ahí el agua caliente le ha relajado y usted tiene que ir al trabajo, ahí va a estar medio zombie. El jefe le va a decir, oye, ¿qué te pasa? Y disculpe, Sí. yo he escuchado un dicho que dice, bañarse en agua fría
le ayuda para los nervios, ¿viste? Pone los nervios de punta, pero te ayuda para no ser muy nervioso, así, no Sí, sé. ¿Es verdad eso? sí, 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 sí. Oh, Sí, tiene un efecto medio simpático. Eh, en lugares fríos lo que se puede hacer, por ejemplo, es eh, bañ- bañarse, o sea, pero no completamente con agua fría, sino, por ejemplo, lo que es brazos, piernas, abdomen, la parte de los riñones, porque los riñones funcionan mejor con frío, pero ya. en los pulmones no. O sea, es Mm, una de las partes del cuerpo que mejor funciona en calor. De hecho, cuando hay mm, frío extremo, los pulmones se resienten, los pulmones sufren. Entonces uno puede, mm. por ejemplo, hacer por partes. Y así, suavecito, no que entre primero el brazo, entre aquí. Claro que puede hacer una ducha fría, pero corta, de menos de un minuto. Ya, y sale. Entonces, Ya, ya. o puede hacer lo siguiente, empieza un poco con agua fría, va calentando el agua, bueno, o se pone agua caliente y después termina con agua fría. O sea, se enjabona con el Ya. agua caliente y después Yo, termina yo con... he ido esos baños, disculpe la pregunta, que es en 30 segundos agua caliente, 30 segundos de agua fría, 30 segundos de agua caliente y 30 y termina con agua fría. ¿Es bueno eso o no? Sí, sí, puede ser. Habría que quizás ajustar un poco por la tolerancia individual, porque por ejemplo, las personas yin son más sensibles al frío, las personas Oh, yang, qué rico, venga, a todos lados. En cambio, por ejemplo, las personas muy delgadas eh, pueden ser más friolentas, las personas también muy gorditas pueden ser más friolentas, los corpulentos, las personas con cara roja, con alta temperatura, ay, que pongan hielo, más hielo, que traigan más. Entonces, eso también juega, ese tipo de factor. Si usted es delgado, si usted es gordito, si usted es de complexión musculosa, juega también para aplicación del agua fría y el agua caliente. Pero en líneas mm. generales, agua fría en la mañana, agua caliente en la noche, o sea, general. Hay los baños pueden ser simples, parciales, de contraste, hidromasaje termal, en fin, hay muchas combinaciones, muchas posibilidades. Los tratamientos de hidroterapia se pueden aplicar con ducha, chorros, por ejemplo, se ha visto cómo al carro le manguerean cuando va en la, ¿cómo es? En la lavadora de los carros. En vez de poner al carro, llévese usted. Vea, manguereme, chorro a presión, y de una, ya le dan haciendo el trabajo. Compresas, lavados, aditivos, chorros, en fin. La lista es, pero inmensa. El sauna, aquí está. Aquí es húmedo, ojo, cuidado con las personas que tienen artritis, porque es calor húmedo dentro del sauna. Muy importante. Claro, la sudoración es abundante, se activa la circulación sanguínea, se eliminan toxinas y demás. Hay lugares especializados, por ejemplo, los balnearios, eh, que son principalmente como piscinas. Un balneario bien conocido aquí es Baños. También las chorreras. ¿Y cuál es el otro? Eh, ¿Cómo se llama este que queda eh, por Baños, por más acá? ¿Cómo es que se llama? Piedra de Agua. Es, justo ahí tienen este tipo de circuitos que le ponen en agua caliente, agua fría, las piscinas, ahí le hacen todo el tour. Los spas, que dicho sea de paso, aquí en Cuenca no hay lugares que se dicen spas, pero no son spas en el sentido del término. ¿Por qué? Porque el spa es salud por agua. Un spa tiene que tener algo de agua. Y no es que solamente una plantita con un chorrito de agua, no, pues, esto es solo adorno, no es un spa. Pero bueno,
por términos de marketing comerciales, les ponen, ¿no? Pero spa es que tiene que tener tratamientos con agua. Centros de talasoterapia, qué bueno es con hidroterapias combinados y demás. Y fisioterapia, que es lo bastante más común, bastante más frecuente. Aquí tenemos algunas fotos que después ustedes pueden revisar. Baños de asiento, cómo se hacen. Avancemos un poco. Las vaporizaciones bien frecuentes, bien comunes. La dirección de los chorros, cuando es chorro a presión. Otra forma también. Los baños de cajón, ¿se acuerdan? Que seguramente quizás alguna vez han ido en algún lado a hacerse un baño de cajón también. A ver. Bueno, veamos esto. Subamos un poquito atrás. A ver este videíto. Pues qué tiempo si nos da para. Bueno, creo que no nos va a dar el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo aquí para ver en la siguiente sesión. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí de lo que es el tema del agua. Ya, bien. Entonces, Bueno, así Camila. recuerda que le había comentado que, por ejemplo, a nosotros nos recomendaron que al hacer un masaje reductor apliquemos agua fría Ya. después de hacerlo para que nos dé como tonificación. ¿Llegaría a ser bien recomendado eso o no mucho? Ya. En principio yo no lo usaría porque estamos reduciendo. Ahora, lo que sí se debería es tonificar los tejidos un poco, porque después del masaje reductor puede quedar algo flácido, pero es muy, habría que ver el grado exacto o el grado aproximado de, eh, ¿cómo sería? Lo contrario de tonificación de sedación, es decir, cuán débil o cuán del grado de flacidez, ya, el grado de flacidez del tejido, porque cuando usted hace un masaje reductor, entonces el tejido queda algo flácido. Entonces, ¿cuál es el objetivo que usted quiere lograr? ¿Bajar 1 centímetro, bajar 3 centímetros? ¿Cuál es el objetivo? En algunos casos puede ser contraproducente que usted haga una reducción. Pues, salgamos de la sesión para poderle explicar esto, ¿ya?